Capítulo 1. La oración desnuda. No fue un milagro lo que abrió la bóveda del cielo. Fue un temblor. No en las paredes, ni en las bancas gastadas del convento, sino en mi respiración. Yo estaba de rodillas, mi piel desnuda rozando el frío del mármol, y lo que dije en silencio no lo aprendí en ningún salterio. Lo inventé como se inventa una herida, con urgencia y sin permiso. La capilla era una boca cerrada. Afuera dormían las hermanas. Adentro el aceite de las lámparas olía a un pasado que no me pertenecía. Había dejado el hábito doblado en el reclinatorio, como si el tejido pudiera seguir rezando por mí mientras yo me quedaba sola ante el altar. Lo hice porque una voz, no sé si mía, no sé si suya, me había repetido durante semanas: si quieres que él te escuche, preséntate sin nada que no seas tú. Desnudé mi cuerpo como quien desata un secreto, esperando que la verdad quemara menos que la mentira. Al principio no ocurrió nada. Mis dedos, helados, tocaron el borde del escalón, y la piedra me recibió con una paciencia antigua. Susurré una oración torpe: Padre, si todavía me miras, mírame de verdad. Ni aves nocturnas, ni signos, solo la quietud total de un Dios entrenado en el silencio. Entonces, por orgullo o desesperación, cambié de palabras. Dije lo que realmente quería: no salvación, sino respuesta. Fue ahí cuando la capilla respiró una vez, como si las paredes tuvieran pulmones. El aire se espesó. Las velas, sin viento, inclinaron sus llamas hacia mí, y arriba, en el arco de piedra que conocía cada grieta de memoria, algo se abrió con una delicadeza insoportable, como el ojo de un gigante que despierta y olvida la compasión. No escuché trompetas, ni coros. Escuché un caer lento, como de nieve negra. Yo no grité. Un miedo atento me acomodó la espalda y me mantuvo en el suelo. Y entonces lo vi, no luz, sino una presencia recortando la luz. No un rayo, sino la sombra perfecta de unas alas bajando sin rozar el aire. Tardé en comprender que era hermoso. Tardé más en comprender que estaba mirándome a mí y no al altar. ¿Sabes lo que haces?, preguntó. Su voz no sonó, se me formó en la boca. No respondí. Si abría la boca, saldría mi corazón. Sostuve sus ojos, eran un metal oscuro, pulido por siglos, y conté mi propia historia como si fuera un rezo, que había llegado al convento para huir del ruido, que el ruido entró conmigo, que una noche, al despertar empapada de preguntas, alguien, o algo, me pidió que me presentara sin máscara. Le dije que estaba cansada de plegarias que no pesan. «Me llamas», dijo, «pero no a mí». Supe entonces que no era el primero en descender cuando alguien se presenta sin defensas. Supe también que había cruzado una línea invisible entre la fe y otra cosa, un borde caliente que nadie nos enseña a nombrar. Él me miró como se mira una tentación que no se esperaba tener. Le tembló un ala. Una pluma se desprendió y cayó a mis pies con el sonido preciso del pecado. «Si continúas», dijo, «yo dejaré de ser lo que soy». Y yo, respondí por fin, «dejaré de ser lo que fui». Las velas, obedientes a una voluntad que no era la mía, alargaron sus sombras como dedos. El aceite volvió a oler, ahora a algo nuevo. No supe si era cielo o incendio. Incliné la cabeza. La piedra, que ya conocía el peso de mi cuerpo, aceptó otro. Sentí el aire vibrar y rozarme como una túnica invisible. No cerré los ojos. Quería ser testigo. Quería que mi oración tuviera testigo. Y él, el que no debía, terminó de bajar. Capítulo 2. El primer temblor del ángel. Dicen que los ángeles no sienten, que son puro deber, puro fuego de obediencia. Pero yo lo vi temblar, no de miedo, sino de algo más antiguo, más prohibido. Cuando descendió por completo, sus pies apenas rozaron el suelo. La capilla entera se curvó hacia él, como si la piedra quisiera inclinarse. Yo permanecí de rodillas, desnuda, vulnerable, y en aquel instante comprendí que ya no estaba rezando a Dios,
sino a esa criatura que me miraba como si yo fuera su oración. Su rostro era una paradoja, inocencia tallada en mármol y, al mismo tiempo, grietas de deseo creciendo como raíces bajo la superficie. Sus ojos, oscuro metal bruñido, se clavaron en mi piel como un himno que nunca se había cantado. Intenté cubrirme con las manos, pero mi cuerpo se negó. Era como si el mismo aire me sujetara, obligándome a mostrarme entera. Él habló otra vez, y su voz no nació del aire ni de las paredes. Nació dentro de mí. Tu silencio me arrastra. Tus plegarias me corrompen. Una ráfaga invisible hizo que las velas se apagaran, salvo una, junto al altar. La penumbra lo envolvió, y sus alas blancas, extendidas, parecieron mancharse de un gris ligero, como si hubieran tocado un humo que no existía. En su pecho algo brillaba, un fulgor palpitante, tan parecido a un corazón humano que me hizo contener la respiración. Yo susurré, temblando, ¿por qué me miras así? Él bajó la vista un instante, como si recordara una ley olvidada, pero al alzarla de nuevo, la obediencia se había roto, porque lo que haces no es oración, es invocación, y yo no sé rechazarla. Sentí un escalofrío recorrerme, desde el cuello hasta las rodillas. Quise apartar mi mirada, pero me descubrí sonriendo, como si hubiera esperado toda mi vida esa respuesta. Mis palabras salieron quebradas, pero claras. Entonces, quédate. El ángel avanzó un paso. El suelo crujió. Capítulo 3. El convento en sombras. La campana que había sonado sin manos no dejó eco en el aire, sino en los corazones de todas las hermanas. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas acariciaba los vitrales, noté las miradas. Algo invisible había recorrido los pasillos, un murmullo, una sospecha, una sensación de que la capilla ya no pertenecía solo a Dios. Yo intenté ocultar mi temblor, fingí rutina entre rezos y labores, pero en cada rincón del convento había señales. El agua bendita parecía turbia. Las imágenes de santos tenían un brillo extraño en los ojos. Y en la cocina, una hermana juró que el pan de la ofrenda sabía a ceniza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todas lo sintieron. Algo había descendido, algo había quedado. Esa noche regresé a la capilla. El aire olía distinto, como si cada ladrillo respirara. Me arrodillé donde lo había visto y, antes de pronunciar palabra, escuché pasos detrás de mí. No eran de carne, eran de sombra. El ángel apareció otra vez, pero esta vez no bajó del cielo, emergió de la penumbra. Sus alas ya no eran pura blancura. Una línea oscura las atravesaba, como una grieta que se ensancha sin remedio. Me miró, y comprendí que mi oración no lo había liberado, lo había atrapado. Tus hermanas lo sienten, dijo, su voz como un eco que se clava en los huesos. Ellas saben que la luz se ha manchado. Me estremecí. No quería confesarle que había notado lo mismo. No quería admitir que, por mi causa, el convento había cambiado. Aún así, mis labios pronunciaron lo inevitable. No me arrepiento. Él se acercó, y el mármol bajo sus pies se agrietó como si rechazara su peso. Una vela, de golpe, se encendió sola, revelando los rostros tallados de los ángeles en los muros. Pero esos rostros habían cambiado, ya no Capítulo 4. El pacto no escrito. La cuarta noche no necesité llamarlo. El aire ya me conocía, y con cada suspiro que dejaba escapar, el ángel respondía desde alguna grieta invisible del convento. No descendió de los cielos ni emergió de la penumbra como antes, simplemente estaba allí, de pie frente al altar, como si siempre me hubiera esperado. Sus alas, manchadas con vetas oscuras, parecían latir, y en sus ojos no había rastro de obediencia, solo una extraña vulnerabilidad que me desarmó. Yo, desnuda otra vez, me arrodillé sin temor. La piedra fría bajo mis rodillas fue testigo de que ya no rezaba como penitente, sino como cómplice. He perdido lo que era, susurró, con voz que parecía desgarrar el aire. Cada palabra tuya me arranca de la eternidad.
Me incliné hacia él, con el corazón desbocado. ¿Y eso te aterra? Guardó silencio. Su ala derecha se agitó, y una lluvia de plumas grises cayó sobre el mármol. El sonido fue como un juramento roto. Entonces lo comprendí, no se trataba de mi fe, ni de su pureza. Habíamos cruzado un límite invisible, y lo que nos unía ya no era oración, sino algo más profundo, más prohibido. Me acerqué un poco más. Mi piel, desnuda bajo el resplandor de las velas, parecía atraerlo contra su voluntad. Él extendió la mano, temblorosa, como si tocarme significara traicionar el cielo entero, pero no se apartó. No debo quedarme, dijo. Sin embargo, lo haces, respondí. Nuestros ojos se encontraron en un pacto no escrito, un acuerdo silencioso que ni Dios ni los hombres habrían bendecido. En ese instante, no importaba el castigo, ni la condena, ni los muros del convento que susurraban. Capítulo 5. El despertar de los cuerpos. Esa noche el silencio no fue un refugio, sino un cómplice. El convento entero dormía, pero la capilla ardía en un pulso secreto que solo él y yo podíamos sentir. No recé con palabras. Cada respiración mía era ya plegaria. Cada estremecimiento mi propio salmo prohibido. El ángel me miraba como si mi desnudez lo desnudara a él también. Sus alas, antes firmes, ahora se contraían, como si pelearan contra una fuerza invisible. Pero yo sabía la verdad, no luchaba contra Dios, sino contra sí mismo. Me incliné hacia adelante, dejando que mi cabello cayera sobre mis hombros, y supe que mi gesto era suficiente para invocarlo más que 1000 letanías. Una línea temblorosa recorrió su rostro, un rastro de deseo disfrazado de duda. Tus rezos, dijo, con voz quebrada, me vuelven carne. Mi pecho subió y bajó, como respuesta silenciosa. Y en ese instante entendí, no era yo la que rezaba para ser escuchada, era él el que escuchaba para ser vencido. Avanzó un paso. El aire se quebró con su movimiento, como si las paredes hubieran recibido un golpe invisible. Las velas, obedientes a un fuego secreto, se encendieron todas a la vez. El altar brilló con una luz que no venía del cielo, sino de la grieta que estábamos abriendo juntos. Me tomó de la mano, su piel ardía, y un estremecimiento me recorrió hasta la médula. No era la calidez de un ángel, sino el temblor febril de un hombre al borde del abismo. Mis labios quisieron formar un Ave María, pero lo único que salió fue un gemido ahogado. Entonces lo supe, cada palabra de mi boca, cada temblor de mi piel, lo estaba arrastrando hacia abajo, y yo no quería detenerlo. Sus alas se cerraron sobre mí, como un refugio oscuro. Por un instante, el mundo desapareció, ni convento, ni Dios, ni castigo, solo su respiración mezclándose con la mía, en ese abrazo sin contacto total. Capítulo 6. El espejo del altar. La campana había callado, pero su eco permanecía en mis huesos. Aquella noche volví a la capilla con un presentimiento clavado en la garganta. Lo que había nacido entre nosotros ya no se ocultaba en la penumbra. Había comenzado a grabarse en la piedra misma del convento. El altar, que siempre había sido de mármol liso y frío, mostraba ahora una grieta nueva. En el centro, colgado desde tiempos antiguos y olvidados, descubrí un espejo que nunca antes había visto. Su marco, ennegrecido, estaba adornado con figuras de ángeles de alas partidas, y su superficie reflejaba no lo que tenía delante, sino algo más profundo. Me acerqué con cautela. En el reflejo no vi solo mi cuerpo desnudo, arrodillado, sino también a él, el ángel, a mi lado, aunque todavía no había descendido. Un estremecimiento me recorrió. El espejo mostraba lo que estaba por ocurrir, no lo que era. Y entonces lo sentí. El aire se rasgó y, como si hubiera respondido a la llamada del propio cristal, él apareció detrás de mí. Sus ojos, oscuros y febriles, buscaron los míos en el reflejo. No necesitó palabras. El espejo nos unía en una visión que quemaba más que cualquier contacto. Este altar sabe lo que haces, susurró.
apenas audible, y ha decidido recordártelo. Me quedé sin respuesta. En el espejo, su mano se alargó hacia mi hombro desnudo. Podía verlo, podía sentir el calor, pero en la realidad aún no me había tocado. El reflejo era más rápido que la carne. Era un pacto escrito en la superficie de ese vidrio maldito. Las velas se encendieron solas. Sus llamas se inclinaron hacia el espejo, como si reconocieran su autoridad. Entonces, sin aviso, el cristal se cubrió de niebla, y en esa bruma apareció nuestra imagen, no arrodillados en oración, sino entrelazados en un abrazo imposible, sus alas rodeándome, mi cuerpo fundido. Capítulo 7. El castigo de la fe. La mañana siguiente el convento amaneció enfermo, no de cuerpos, sino de paredes, de símbolos, de voces. Las campanas se habían oxidado de pronto, al tocarlas. Las hermanas aseguraban que sus manos quedaban manchadas de un polvo rojo, semejante a sangre seca. El agua bendita olía a hierro, y en los pasillos, cada crucifijo parecía inclinarse hacia abajo, como si cargara un peso insoportable. Yo intentaba guardar silencio, fingir rutina, pero las miradas de las monjas me atravesaban como agujas. Sabían que algo ocurría, aunque no podían nombrarlo. En la capilla, frente al altar, todas sus oraciones se quebraban. La voz de una hermana se apagó en la mitad de un salmo. Otra cayó desvanecida al mirar el rostro de un santo que lloraba un hilo de cera negra. La Madre Superiora habló de penitencia, de ayuno, de un castigo divino, pero en el fondo, yo sabía que la culpa tenía un nombre. Lo había traído yo, con mis rezos desnudos, con mi entrega a esa presencia que ya no era solo del cielo. Esa noche volví, incapaz de resistirlo. La capilla me recibió con un murmullo extraño, como si las paredes respiraran palabras que no entendía, y él estaba allí, esperándome, sus alas manchadas, sus ojos más humanos que nunca. Tu fe está castigando a las demás, me dijo, su voz quebrada. Ellas pagan por lo que yo no supe detener. Me arrodillé, no ante el altar, sino ante él. Sentí la piedra helada en mis rodillas, pero también el calor de su mirada clavada en mí, un fuego que quemaba más que cualquier infierno prometido. No puedo dejar de rezar, susurré, y tú no puedes dejar de venir. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran cadenas, y entonces ocurrió, de sus párpados brotaron lágrimas, pero no eran de agua ni de luz. Capítulo 8. Susurros en la celda. Esa noche no busqué la capilla. Me encerré en mi celda, creyendo que las paredes podrían protegerme del temblor que él había dejado en mi cuerpo. El aire estaba espeso, cargado de un silencio antinatural, como si cada piedra del convento hubiera aprendido a escuchar. Me acosté sobre el catre, intentando rezar en silencio, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. Entonces ocurrió, un susurro, suave como el roce de un aliento. Brotó de la oscuridad, no venía de fuera, venía de dentro. ¿Me llamas aunque duermas?, preguntó la voz. Abrí los ojos de golpe. Nadie estaba allí, pero la sombra en la esquina parecía moverse con vida propia. Me cubrí el pecho con las manos. Inútil gesto contra lo invisible, y sin embargo, lo reconocí. Era él. El ángel había aprendido a entrar en mis sueños, a infiltrarse en mis pensamientos más íntimos. Me dejé vencer por el cansancio y caí en un sueño pesado, pero no soñé con Dios, ni con el convento. Soñé con él, de pie junto a mi catre, sus alas extendidas como una jaula. Su rostro ya no era del todo angelical, en sus labios temblaba un deseo que no se atrevía a pronunciar, y sus ojos brillaban como brasas apagadas. Cada oración tuya me arde aquí, dijo, señalando su pecho, donde un corazón palpitaba con violencia. No soy el mensajero que era, soy lo que tu fe me ha hecho. Yo quise responder, pero en el sueño mi voz se convirtió en gemido. Sus manos me rozaron apenas la frente, y sentí un ardor que bajaba hasta mis entrañas. No eran palabras lo que me regalaba,
sino susurros de deseo disfrazados de plegarias. Desperté jadeando. Mi piel estaba cubierta de marcas invisibles, rojas, como si dedos ardientes hubieran recorrido mi cuerpo mientras dormía. La celda olía a incienso y a hierro. Y lo más terrible, aún escuchaba su voz en mi oído. No necesitas ir al altar, susurró. Capítulo 9. El juicio secreto. El amanecer trajo consigo un silencio aún más espeso que la noche. Las hermanas caminaban con pasos tensos, como si supieran que algo invisible se arrastraba entre los pasillos. Yo evité las miradas, pero no pude escapar de la de él, el confesor del convento. Sus ojos, más fríos que cualquier rezo, me siguieron durante la misa. Al caer la tarde, me llamó a la sacristía. El lugar estaba vacío, salvo por el olor penetrante a incienso viejo y a cera consumida. Cerró la puerta tras de mí, y el sonido del cerrojo me atravesó como una sentencia. Dicen que el mal ronda este convento, dijo con voz grave, y todas las señales apuntan hacia ti. Me quedé en silencio, con las manos apretadas. Él me observaba como si quisiera arrancar la verdad de mi piel. ¿Qué ocurre en tus rezos nocturnos?, preguntó, acercándose. ¿Qué has traído con tu desnudez? El golpe de sus palabras me sacudió. Intenté mentir, pero mi boca me traicionó. Un ángel desciende. El confesor retrocedió, sorprendido, pero sus labios se torcieron en un gesto de furia. ¿Un ángel? No, es el demonio que se disfraza de luz. Has manchado este lugar con herejía. La sangre me ardió en las venas. No es demonio, susurré. Lo sé porque lo he visto llorar. El confesor me tomó del brazo con fuerza. Sus dedos eran garras que me querían clavar en la culpa. Basta, exclamó. Esta noche habrá penitencia. Confesarás ante Dios, o será tu condena. Antes de que pudiera responder, un viento súbito recorrió la sacristía. Los cirios apagados se encendieron solos, y en el aire vibró un batir de alas. El confesor palideció. De entre las sombras surgió él, el ángel. Capítulo 10. El ángel que ardía. El confesor huyó de la sacristía como un hombre que tropieza con su propia fe. Yo me quedé inmóvil, mirando al ángel que aún temblaba bajo la luz de las velas encendidas por sí solas. Sus alas, ennegrecidas en las puntas, parecían chamuscadas por un fuego invisible. No era el ángel de la primera noche, era algo más y menos al mismo tiempo. Se acercó, y el aire se tornó pesado, espeso, como si cada aliento me costara un pecado. Extendió su mano hacia mí, y cuando la rozó apenas sobre mi brazo, sentí un ardor feroz, como si la piel se incendiara bajo su contacto. Retiré el brazo, jadeando, pero él no apartó los ojos. Me consumo, murmuró. Cada plegaria tuya es una llama que me arranca del cielo. Vi cómo su pecho latía con violencia. Allí, donde antes solo había pureza, brillaba ahora un resplandor rojo, ardiente, semejante a una brasa. Cada latido parecía quemarlo desde dentro, y aún así, en lugar de dolor, su rostro revelaba un deseo imposible de apagar. Las paredes del convento empezaron a crujir. Del techo cayeron motas de polvo, como ceniza. El altar, solemne, dejó escapar un hilo de humo. No había fuego visible, pero todo ardía. Todo se incendiaba en silencio. Yo debía retroceder, huir, pedir perdón, pero no lo hice. Me arrodillé, desnuda, frente a él. Si ardes, susurré, arde conmigo. Sus ojos se abrieron de par en par, oscuros, heridos, fascinados. El ardor de su cuerpo llenó la capilla, y por primera vez sus alas no fueron refugio, sino brasas. Al extenderlas, el aire se tornó rojo, como si estuviera teñido de sangre y fuego. Una llama invisible me envolvió. No me quemaba la carne, pero me devoraba el alma. Sentí como mis rezos dejaban de ser súplicas y se convertían en invocaciones. Como mi cuerpo ya no era un... Capítulo 11. La rebelión en el cielo. Esa noche el convento no durmió.
Las hermanas se apretaban contra las paredes, temblando, convencidas de que el fuego había prendido en los pasillos. Pero lo que ardía no eran las piedras, era el aire, era él. El ángel me había confesado su condena, ya no pertenecía al cielo. Sus alas ennegrecidas, su pecho ardiendo como un carbón vivo, eran prueba de ello. Pero lo que ocurrió después me heló más que el fuego. Un murmullo se levantó en la oscuridad, un canto quebrado que no venía de las hermanas ni de mí, resonaba desde lo alto, como si la bóveda invisible del cielo se abriera a la fuerza. No era un himno de gloria, sino un clamor de guerra, voces innumerables, duras, como espadas desenvainadas. Él lo entendió antes que yo. Han venido por mí, susurró, y sus ojos se oscurecieron aún más. No toleran lo que soy. El suelo de la capilla vibró. Los vitrales estallaron en fragmentos de colores que llovieron sobre nosotros como cuchillas. Yo me cubrí, pero él abrió sus alas, protegiéndome con el mismo fuego que lo consumía. Cada pedazo de cristal que tocaba sus plumas se derretía en un resplandor rojo. Entonces los vi, sombras con alas de plata, figuras que no descendían, sino que se formaban en el aire mismo, ángeles intactos, puros, sus rostros sin grietas, sus voces eran mandamientos, órdenes, cuchillos, vuelve o desaparece, tronaron al unísono. Él se interpuso, más hombre que arcángel en ese instante. No regresaré, he elegido. Yo temblaba, desnuda, arrodillada entre el miedo y el deseo. Una de aquellas figuras volteó sus ojos hacia mí, y en su mirada sentí la condena eterna. Pero no Capítulo 12. El beso que rompió el velo. El convento parecía una herida abierta. Los vitrales rotos sangraban colores en el suelo, y las paredes respiraban como si tuvieran pulmones. Nadie osaba entrar en la capilla, las hermanas murmuraban letanías a lo lejos, pero ni sus rezos podían atravesar el aire cargado de fuego y ceniza que nos envolvía. Él estaba de pie frente a mí, con las alas recogidas y ennegrecidas, el pecho ardiendo como un horno secreto. Sus ojos no eran ya los de un mensajero divino, sino los de un ser desgarrado entre dos mundos. Yo lo miré, y por primera vez comprendí que la condena no era futura, ya la estábamos viviendo. Aún puedes detenerte, me dijo, su voz como un hilo de ceniza flotando en el aire. Si apartas tu boca de la mía, tal vez recupere lo que fui. Sus palabras eran advertencia, pero en su mirada brillaba otra cosa, un deseo imposible de ocultar. Y yo, desnuda, arrodillada ante él, sentí que la única respuesta era entregarme. Me incorporé lentamente. La penumbra tembló conmigo. La distancia entre nosotros era mínima, pero cargaba el peso de siglos. Cuando acerqué mis labios, un trueno retumbó en lo alto, como si el cielo se rasgara. Y entonces lo hice, lo besé. El mundo se quebró. El beso no fue de carne solamente, fue de cielo y de tierra, de fe y de pecado. Sentí como el aire se partía en dos, como el velo invisible que separaba lo sagrado de lo prohibido se desgarraba como un manto viejo. Las imágenes de santos se giraron hacia la pared, incapaces de presenciarlo. El crucifijo del altar cayó al suelo, y en su madera se abrió una grieta oscura que exhaló humo. Él me sostuvo con un temblor casi humano. Su ardor pasó a mí, y mi cuerpo entero se encendió en un fuego sin llamas. En ese instante entendí, ya no estaba rezando a Dios. Capítulo 13. El fuego en la capilla. El beso había roto el velo, pero lo que vino después fue aún más insoportable que la condena. La capilla, nuestra prisión y nuestro refugio, comenzó a gemir como un cuerpo herido. Las paredes sudaban un líquido oscuro, mezcla de incienso y sangre. El altar temblaba como si una mano invisible lo golpeara desde dentro. Yo lo miré, todavía con el ardor de su boca en la mía. Sus alas, ennegrecidas hasta la raíz, se agitaban como llamas que no podían apagarse. Ya no era un ángel ni un hombre, era una criatura nueva, nacida de mi oración desnuda y de su caída inevitable. De pronto, el fuego estalló. No fue un incendio común,
No hubo humo ni madera crujiente. Era un fuego invisible, que quemaba sin destruir, que iluminaba sin dar calor. Las velas se doblaron, derramando cera negra que se extendió como veneno sobre el mármol. Las imágenes de santos lloraban lágrimas de ceniza. Las hermanas, alertadas por el estruendo, intentaron entrar, pero la puerta no cedió. El fuego había sellado el lugar, como si quisiera preservar nuestro secreto. Escuchaba sus golpes, sus rezos desesperados del otro lado, pero nada atravesaba la barrera. Él abrió los brazos, dejando que el fuego lo envolviera. Su pecho brillaba como un corazón de hierro al rojo vivo. Me miró con esa mezcla de ternura y condena que ya era su rostro permanente. ¿Ves lo que hemos creado?, dijo. Ni cielo, ni infierno, algo nuevo. Me levanté, desnuda bajo aquel resplandor prohibido. Cada llama invisible recorría mi piel como dedos ardientes. No dolía. Al contrario, me hacía sentir más viva que nunca. Me acerqué a él, y nuestras sombras se fundieron en una sola contra los muros de piedra. Si este fuego es pecado, respondí, jadeante, lo elijo. El altar, como si escuchara mis palabras, se partió en dos con un crujido desgarrador. De la grieta brotó un resplandor oscuro, como si debajo no hubiera cimiento. Capítulo 14. La última oración. El fuego invisible seguía ardiendo en la capilla, pero ya no buscaba devorarlo todo. Se había vuelto un círculo, un resplandor que nos aislaba del resto del mundo. Afuera, las hermanas gritaban, golpeaban la puerta, recitaban salmos como espadas de papel contra un muro de hierro. Nada entraba, nada salía. Él estaba frente a mí, con las alas plegadas, rotas, negras como ceniza después de la tormenta. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una fuerza nueva que lo arrancaba de todo lo que había sido. Yo lo miraba, y cada vez me costaba más distinguir dónde terminaba lo divino y comenzaba lo humano. No queda tiempo, dijo, su voz ronca, como si cada palabra ardiera en su garganta. El cielo vendrá por nosotros, y no vendrá con misericordia. Me arrodillé, no ante Dios, sino ante Él, y mis labios comenzaron a murmurar una oración que no había aprendido en ningún libro, una plegaria inventada, nacida de mi deseo y mi condena, palabras que mezclaban súplica y entrega, amor y abismo. Él se estremeció al escucharme. Eso que dices, no pertenece al cielo. Lo sabía. Esa era mi última oración, y ya no era para Dios, era para Él, solo para Él. El altar se partió en otro crujido. El abismo que se abría debajo lanzó un resplandor oscuro, y de él emergieron voces, voces innumerables, coros invertidos que repetían mis palabras como si fueran suyas. El convento entero vibraba con mi plegaria, y las hermanas afuera enmudecieron, incapaces de continuar. Él me levantó con fuerza. Sus ojos brillaban con lágrimas de fuego. Tu oración me ata más que las cadenas del cielo. Lo abracé, y sentí como su ardor me recorría entera. Mi voz no se detuvo, repetí una y otra vez mi oración inventada, hasta que el aire mismo la llevaba en ecos imposibles. Entonces, ocurrió. Las imágenes de santos cayeron al suelo y se quebraron en 1000 pedazos. El crucifijo del altar ardió con una llama oscura, consumiendo. Capítulo 15. El ángel caído. El silencio después del fuego era insoportable. No había campanas, ni rezos, ni golpes en las puertas, solo el crujido de la piedra, como si el convento entero respirara con dificultad. Yo lo miraba, de pie frente al altar destruido, y supe que lo inevitable había llegado. Sus alas, antes blancas, después ennegrecidas, ahora estaban desgarradas. No eran plumas, sino jirones ardientes que caían al suelo como brasas. Su piel brillaba con grietas de luz oscura, como si un sol muerto hubiera quedado atrapado dentro de él. Ya no era un ángel, era algo nuevo, un cuerpo que sangraba eternidad y deseo a la vez. Él me miró, con esa mezcla imposible de ternura y condena. He caído, susurró, ya no soy suyo.
Me acerqué, temblando, y le toqué el pecho. Bajo mis dedos sentí el latido violento de un corazón que no debía existir. Cada golpe era un rugido contra el cielo, y comprendí que, al caer, no había perdido su poder, lo había transformado. El convento se estremeció, las hermanas gritaban desde fuera, suplicando salvación, pero sus voces sonaban lejanas, irreales, como si ya pertenecieran a otro mundo. Yo solo escuchaba la suya. Ahora eres tú quien brilla, me dijo, y su voz me desgarró. Yo ardo en la caída, pero tú portas la luz prohibida. No entendí al principio, hasta que vi mi reflejo en los restos del espejo del altar. Mi piel irradiaba un resplandor tenue, dorado y oscuro a la vez. No era la pureza de una santa ni la condena de una bruja. Era algo distinto, algo nacido de nosotros. ¿Qué me has hecho?, pregunté con un hilo de voz. Él sonrió, roto, hermoso, condenado. No te he marcado yo, lo has elegido tú. Cada vez que rezaste sin miedo, ahora eres el testigo y la dueña de lo que hemos... Epílogo, la fe prohibida. El convento quedó en ruinas, aunque nadie se atrevió a derribarlo ni a reconstruirlo. Las hermanas huyeron, dispersas como aves perseguidas por un viento invisible. Los aldeanos, al acercarse, hablaban de un silencio antinatural, de un aire denso que quemaba los pulmones. Nadie volvió a rezar allí, y sin embargo, cada noche, las campanas repicaban solas a la misma hora en que mi oración desnuda había comenzado todo. Él ya no era un ángel, tampoco un demonio. Era un cuerpo caído que respiraba entre mis brazos, marcado por cicatrices de luz y sombra. Sus alas desaparecieron con el tiempo, consumidas en ceniza, pero en su mirada permanecía un resplandor que no pertenecía a este mundo. Yo tampoco era la misma, mi piel brillaba en la penumbra. Mi voz se había convertido en plegaria viva. Ya no necesitaba rezar. Yo misma era la oración. Muchos vinieron después, atraídos por rumores, hombres y mujeres que buscaban milagros, que deseaban respuestas. Algunos entraban y salían transformados, otros jamás regresaban. Todos coincidían en lo mismo: la capilla no estaba muerta, estaba despierta. Y así comprendí la verdad. Lo que habíamos creado no era condena ni salvación, sino una fe prohibida, un evangelio sin escritura, grabado en cuerpos y susurros, una fe nacida del deseo y de la caída, imposible de borrar. El ángel caído me miró una noche en que las campanas sonaron más fuerte que nunca. Nos recordarán como herejía, dijo. Yo sonreí, con el fuego aún vivo en mi pecho, o como el principio de algo nuevo. El viento sopló dentro de la capilla rota, y las llamas invisibles bailaron otra vez. No había vuelta atrás. Nuestra historia ya estaba escrita en la eternidad, no en los libros, sino en la piel de los que se atrevieran a mirar. Ese fue nuestro destino: no ser rezados, sino ser temidos; no ser santos, sino ser recuerdo; no ser perdón, sino ser semilla.